Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Bienvenidos a las preguntas parte 2. Este episodio 2, pues ya tenemos varias preguntas que podemos empezar a responder. Muy bien, la primera pregunta es, ¿serías tan amable de hablar en un video y mediante una práctica sobre la ZRAM o un tema sobre eso? Estuve leyendo en la documentación y parte en tu blog, pero no termino de entender la hora de implementación o los beneficios. Bien, los beneficios son, no sé si se ha escuchado, pero existen los RAM disk. Los RAM disk son discos en la memoria RAM. Esto significa que puedes crear una unidad, un disco duro virtual, pero en la RAM, el cual lo puedes formatear, le puedes hacer lo que tú quieras. Pero imaginando que tú tienes 8 megas de RAM, tú podrías crear un disco duro de 5 gigas en la memoria RAM en un RAM disk y te van a quedar 3, ¿correcto? Bueno, el ZRAM es lo mismo, pero con el disco o el dispositivo de bloques comprimiendo lo que se le introduce. Eso quiere decir que si tú pones 5 gigas de un RAM disk, pero en ZRAM, podrías usar esos 5 gigas, pero con menos RAM, posiblemente con la mitad, con 2.5 gigas, lo que te permitiría tener más memoria RAM para trabajar, porque está siendo comprimido casi siempre a la mitad del uso de la memoria RAM para ese RAM disk. El uso que más se le da a un Z-Disk, un RAM disk, es simplemente meterle un swap, porque con esto puedes duplicar el tamaño del swap. Y si tienes muy poquita memoria RAM y no tienes en dónde escribir o no quieres lastimar tu disco estado sólido, pues te creas un RAM disk, le pones unos 2 gigas de RAM disk en ZRAM y resulta que lo más probable es que solamente te use un solo giga, pero el swap sea de 2. Y de esa manera acabas de sacar un giga de la nada y lo estás metiendo en el swap. De esta manera, pues estás con poca RAM, estás sacando prácticamente RAM de la nada, porque estás comprimiendo la RAM por medio del swap. Sí podemos ver una demostración, de hecho esto lo escribí en mi blog, que seguramente es lo que viste. Entonces, un ZRAM no es otra cosa que un disk RAM, un disco de RAM, pero comprimido y por lo tanto usa menos memoria RAM a la hora de usarlo. El ZRAM es algo muy fácil de configurar. A ver, esta información yo ya la tengo pública. Bueno, la mayoría de las preguntas que he visto, de hecho, alguna vez han tenido respuesta. Esta en particular ya tiene más de 2 años. Esto lo publiqué en mi blog. Obviamente no está en el canal de YouTube porque lo publiqué como un artículo en el blog en donde le puse como título ZRAM. Y aquí podemos ver el artículo. De hecho, estaba viendo el video de Carla cuando hice este artículo. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Es uno de los módulos más poderosos porque te ayuda a comprimir la swap y lo hace además en RAM, especialmente útil para dispositivos como los Raspberry. Entonces, ¿cómo se logra poner esto? Bueno, aquí están los ejemplos de lo que ocurre, ¿no? Tenemos puesto un, eh, un CentOS 8 con un solo gigabyte de RAM. Sin ZRAM, pues podemos ver que intentamos abrir el Firefox, pero no se abre nada. De hecho, creo que ni el fondo del escritorio se puede ver claramente. Después tenemos que con ZRAM ya tenemos un navegador abierto. Está usando toda la swap del ZRAM, efectivamente, pero ya se puede abrir el navegador. Y además, incluso se pueden ver videos. Aquí podemos ver que estamos ocupando el 100% de tanto RAM como swap, pero esto nos permitió ver incluso videos en YouTube cuando en el primer momento ni siquiera era posible. ¿Cómo se hace un ZRAM? Pues aquí mismo en el artículo está.
Lo primero es cargar los módulos de ZRAM, que es ZRAM, y un número de dispositivos. Son dispositivos de bloque. O sea, lo equivalente a lo que sería una partición o un disco duro de cantidad de lo que vamos a tener. Después, la cantidad de la memoria RAM que vamos a dedicar a ese bloque, al cual le vamos a llamar disk size. Y finalmente, formateamos ese bloque. Lo podríamos hacer incluso con otros sistemas de archivos, pero el propósito del ZRAM es que esté comprimido. Entonces, me refiero a comprimido en el que podríamos usar un sistema de archivos comprimido, no necesariamente swap, pero el mayor propósito que tiene este asunto es comprimir la swap. No tiene mucho sentido comprimir un sistema de archivos funcional, a menos que fuera un disco, un live CD. Ahí sí funciona bastante bien para las demostraciones limitadas de una distro, como lo fue en su momento Knoppix. Knoppix es como el papá de todas las distribuciones live. Fue la primera que se le ocurrió que podría arrancarse Linux desde un CD-ROM sin tener que instalarlo. Bueno, el ZRAM lo que está haciendo es dándonos un sistema de bloques comprimido en la RAM, que podemos usar para lo que querramos, no necesariamente para el swap, pero normalmente lo vamos a usar como swap, y aquí están los comandos para formatearlo y usarlo. Vamos a ver si esto es cierto. Muy bien, aquí vamos a ver que no tenemos swap, totalmente cero swap, y vamos a sacar la swap de la propia RAM pero comprimiéndola. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo. Lo primero que nos piden es cargar el módulo de la ZRAM y nos dicen que especifiquemos la cantidad de particiones de, en este caso, dispositivos de bloques que serán comprimidos en la RAM. Yo le voy a decir que 1. Y ya que está hecho eso, nos piden que le hagamos un espacio, o sea, cuánto de la RAM quiero dedicarle a este disco. Esto básicamente es un disk RAM, pero comprimido. Entonces le vamos a decir que yo quiero tomar de la RAM 1 giga. Vamos a hacer, esta tiene 2 gigas. Le voy a decir, ¿sabes qué? Toma de la RAM 2 gigas, y una vez que lo hayas tomado el valor, más bien dicho, una vez que hayamos especificado el valor, que solamente es una salida, es un eco, si aquí le damos eco simplemente es eso, le vamos a decir, mira, esos 2 gigas como texto quiero que lo metas en el archivo que está en sys, está en block, está en ZRAM 0. Esto solamente existe, este 0 existe porque pusimos este número de dispositivos. Aquí, si aquí hubiéramos puesto 2 o 3, habría ZRAM 0, 1, 2 o 3. Y decirle, mira, a este ZRAM 0, o sea, el único dispositivo que hay, yo quiero que como disco de RAM le des una talla. Disk size es talla. Y con esto le vamos a dar, y nos va a dar un disco de 2 gigas. Y esto debe tener 2 gigas de RAM. Vamos a ver si es cierto. ZRAM 0. Hasta lo podríamos particionar seguramente. Y ahí podemos ver que es un disco, una especie de disco duro, pero que está en la memoria RAM comprimido de 2 gigas. Lo podríamos particionar, le podríamos poner extendido 4, XFS o cualquier cosa. Pero la pregunta va sobre el ZRAM para el swap. Pues bueno, aquí le hacemos el swap, make swap de ZRAM 0. Y ahora pues montamos ese swap. Eso lo hacemos con swap on de ZRAM 0. Y con esto ya tenemos un swap que está en la propia RAM, pero que a su vez está comprimido. Esto también puede ser muy útil si tienes mucha RAM y un disco duro de estado sólido, porque si hay solución para este problema, se puede hacer un bind. Un bind es una asociación de dos cosas. Por ejemplo, se puede hacer un binding del directorio A al directorio B. No sé si cómo traducirlo a español, si directamente como asociación o como referencia, pero ahora que hagamos la demostración quedará más claro. Nos preguntan si es posible salvaguardar los archivos temporales debido a que no se particionó al momento de la instalación, o simplemente no se pudo por algún momento. No pasa nada, se puede parchar, hay hacks para eso.
vamos a demostrar que podemos ejecutar cosas. Muy bien, tenemos un script muy sencillo. Vamos a dar permisos de ejecución y comprobamos que lo podemos ejecutar. Correcto, se puede ejecutar. Ahora, pues la pregunta es cómo evitar que eso ocurra. Hagamos el bind. Normalmente un bind es referencia de un directorio a otro. Por ejemplo, si yo hago esto, bind tmp a mnt, le estoy diciendo que quiero que lo que tenga tmp también lo tenga mnt, y lo monto como si fueran particiones, pero en realidad solo son directorios. La cosa es que yo aquí puedo aprovechar el momento para meter opciones de montado. Una de esas opciones de montado sería el no permitir la ejecución. Pero hay un hack más interesante. Yo podría hacer una referencia autorreferenciada, una especie de recursividad, porque en los sistemas tipo Unix la recursividad es una de las cosas que más les encanta. Eso quiere decir que yo le podría decir a bind, ¿sabes qué? Tu directorio de origen es el tmp y tu directorio de destino sigue siendo tmp. Llámate a ti mismo, pero mientras te llamas vas a ser montado de lectura y escritura, y además con el parámetro que no permite ejecuciones. Y le damos enter. Y como vemos parece que no ha pasado nada. De hecho, si vemos el disk free donde podemos ver cosas que están montadas y espacios, vemos que ni siquiera aparece en la lista de lo que está montado por discos. Pero con el comando mount sí que podemos ver que aparece montado. Nos hace referencia que es un extendido 4, que viene del mismo volumen, pero tiene activado el noexe. ¿Cómo lo podemos demostrar? Pues muy sencillo. Entramos a tmp, vemos que ahí está el mismo programa de ejecútame y lo tratamos de ejecutar. Y tómala, no se puede. Vi otro archivo, otro .txt, soy otro archivo. Entonces aquí podemos ver que sí está guardando cosas como archivos temporales. Incluso si desmontamos la partición, más bien dicho el directorio, el archivo que pusimos ahí realmente se conserva, porque fue autorreferenciado, solo que ahorita ya hicimos un desmontado, así que ahora sí se puede ejecutar. Pregunta número 3. Tengo dudas sobre el uso y cómo implementar de puesto multisit. Sería un buen tema, creo yo. Saludos. Sí, nada más que multisit en qué? En Windows, en Linux, en Mac, en FreeBSD. Multisit normalmente se hace referencia a una especie de mainframe, es decir, tener una computadora grande con muchas terminales tontas, es decir, todos se conectan al mainframe y trabajan en él. De hecho, tengo ya varios videos hablando de eso. Por ejemplo, en el caso de Linux, uno de los que replica este asunto sería el SSH. El SSH sin problemas te permite conectarte al servidor SSH, como cuando estaba el reto de hackear mi servidor de Linux, en donde abrí el SSH. Simultáneamente podían haber 5 o 10 personas al mismo tiempo tratando de hackear el servidor. Bueno, pueden haber 5, 10, 50 o 100 o más tratando de simplemente trabajar. Es decir, yo tendría, por ejemplo, un servidor en el que podría prestarles tiempo de cómputo para hacer cálculos, podrían hacer compilar sus programas. ¿Qué es lo que se hacía antes cuando no todos podían tener computadoras en las universidades? Había un mainframe central en el cual se conectaban todos, en este caso con Telnet, solo que el Telnet ya está deprecado y ahora usamos SSH. Entonces ahí podías poner tu código, probarlo y usar el tiempo del CPU para tus trabajos, y ya está. Eso sería un multicita. En modo gráfico sería como cuando hice el video de BNC. Por ahí tengo un video, no tiene mucho que hice un video de BNC,
Velo, puedo ejecutar varias veces el VNC y tener escritorios simultáneos. Es decir, esto en Windows es lo que también se conoce como servidor de escritorio remoto, el cual requiere un servidor de licencias por puesto. ¿Y qué es lo que haces aquí? Pues te conectas por medio de escritorios remotos, máquinas que podrían ser de muy pocos recursos. Te conectas a este servidor y ahí puedes usar el Office o navegar en Internet. Todo lo haces desde el servidor central. Pues básicamente esto es un multisid, ¿no? Y pues ya está. Es eso, es la capacidad de ser multiusuario en, eh, en cuanto a cosas de uso de tiempo de computadoras, normalmente por servidores centrales. Muy similar a lo que hace Citrix, lo que hace Linux con el VNC, o lo que hace Windows con su servidor de escritorio remoto y su servidor de licencias para escritorios remotos. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu formación académica? ¿Qué consejos le puedes dar a tus seguidores jóvenes que están entrando al mundo de la tecnología conforme a tus expectativas hacia el futuro de la informática? Muy bien, mi formación está alrededor de la ingeniería en sistemas y el consejo que yo le pudiera dar a estas personas jóvenes que todavía están cursando es, eh, pues, cúrsenlo y terminen, y una vez que terminen no dejen de leer, porque normalmente lo que te enseñan, lo que se te enseña realmente es muy importante, te enseñan cómo investigar, entras a una filosofía de investigación, ¿ves? De eso se trata ser un académico, en donde lo que te van a decir en la escuela, por lo menos en cuanto a tecnologías de la información, es, eh, vamos, ¿cómo te lo explico? O sea, no hay tiempo suficiente en la escuela como para que te pongas a aprender lenguajes de programación. O sea, normalmente te van a enseñar Java, o ahora que está muy de moda el C Sharp, y ya está. Esos son tus lenguajes de programación, pero no son los únicos. O sea, aquí afuera tenemos Python, tenemos Pascal, C++, COBOL y sabrá Dios cuántos lenguajes hay ahí. Y eso nada más por lo que estoy diciendo de los de sistemas, porque tienes también de desarrollo como Visual Basic, o tenemos los JavaScript y otras cosas que hay por ahí, ¿no? Como PHP y Ruby. Vamos, son tantísimos, la lista no se acaba, que no hay semestres, no hay carrera que dure semestres. O sea, lo que te van a enseñar es cómo aprender, no te lo van a enseñar todo. De hecho, la gran mayoría de las cosas que sabes no las vas a aprender ahí, pero sí vas a aprender algo importante, cómo aprender las demás cosas cuando ya no estés ahí. Así que no pares de aprender, sigue aprendiendo. Ese es mi consejo que yo te daría. ¿Qué recomendarías para seguir aprendiendo temas relacionados a un sysadmin? Tomar cursos en línea, y si es alguna plataforma en especial, o leer libros. ¿Cuáles recomiendas? Gracias. Esta pregunta está muy relacionada con lo que ya di como respuesta a la anterior. ¿Qué recomiendo para seguir aprendiendo? Mira, yo siempre he seguido aprendiendo con manuales de referencia, porque son claros, concisos y son de referencia, tal cual su nombre lo dice. Entonces, en mi caso, mira, yo nunca he tomado, tal vez porque mi generación ya se podría considerar vieja, así que chango viejo no aprende maroma nueva. Yo no voy a andar por ahí en cursos en línea. Eso no es para mí, a lo mejor para otras personas sí lo es. Por ejemplo, ahí está Platzi y otras cosas que por ahí, edTeams. Y yo supongo que les va bien porque siguen ahí, no han quebrado. Pero si yo tomaría un curso de esos, no, yo no haría eso. Lo más cercano que haría sería conseguir un curso o leer documentación en internet. Pero, ¿qué es lo que yo te recomendaría que hagas? Lo que te sirva para aprender. En mi caso, los videos de los videos escuelas por internet, no son una opción, pero ese es porque soy yo. Last Dragon te está diciendo que para él eso no es una opción. A lo mejor para ti sí. Pero, pues, si tú eres una persona de la nueva generación, de los que todo lo ven por internet, posiblemente te funcione. Eh, yo realmente pongo mucho en duda la calidad de estos cursos,
pero no tengo nada fundado, es decir, no tengo nada de experiencia porque nunca he estado en uno de ellos. Como nunca he estado en un curso en línea, siempre he tenido un profesor presencial, algún catedrático o alguien que te esté diciendo cómo se hacen las cosas, pero lo puedo ver, lo puedo tocar, puedo saber que está ahí. No tengo ninguna experiencia en cuanto a enseñanza en línea, así que no puedo opinar nada bueno, pero tampoco puedo opinar nada malo. Lo que sí sé es que a mí simplemente ya estoy predispuesto a que eso no me gusta y no lo voy a hacer en cuanto a mi persona. Hola Last Dragon, estoy usando GNU GUIX, un sistema operativo libre. Leyendo la documentación en los servicios de virtualización tiene una sección de configuración de Geneti para manejar máquinas virtuales. ¿Lo has utilizado? Soy suscriptor de YouTube. He utilizado el GUIX, que es la distribución de GNU. Pareciera que es la oficial de don Richard Stallman. No estoy seguro porque en realidad tampoco la he usado muchísimo, ni me he metido a ver qué tipo de filosofía es, ni qué licencia maneja, pero pues por lo que entiendo es de las libres. Y por libres significa que tiene toda la filosofía de no meter nada privativo, nada que vaya en contra. Y a ver, normalmente cuando hablan en contra de Richard Stallman se van en contra de que no le gusta lo privativo. No, no, no. A Richard Stallman lo que no le gusta es que vayan en contra de las libertades de la GPL. Eso quiere decir que hay una distribución que sin ningún problema pudiera tener código FreeBSD, GPL o alguna licencia que sea compatible con ellas. No va a haber ningún problema. No se trata de que sea privativo, se trata de nunca coartar la libertad del software. Según entiendo, GUIX es el sistema Linux o uno de los sistemas Linux que cumple el 100% con todas las libertades y por lo tanto está garantizado que no vas a tener problemas en cuanto a las libertades. Nadie va a poderte decir que no puedes usar alguna parte de su software, ya sea por patentes o por uso de licencias, por lo menos en su versión instalada, porque nada evita que una vez que lo instales le pongas toda la basura privativa o con licencia contraria que tú quieras. Ahora, ¿lo has utilizado? La respuesta es muy poco. Lo he instalado, sí, pero no lo he usado en producción. Lo he usado eh, por curiosidad, lo he puesto en máquinas virtuales. Hasta cierto punto me ha gustado porque está muy actualizado. Por ejemplo, el GUIX está muy adelantado en el sentido de que ya trae, por ejemplo, Nomo. La versión de Nomo de GUIX ya está por la 4. Por lo menos cuando lo instalé ya iba muy adelantado. Mientras que Debian, por ejemplo, se mantiene en una versión anterior en el Nomo. O sea que no está obsoleta en ese sentido, usa software nuevo, pero libre. ¿Y por qué no lo he usado? Bueno, pues porque al final es Linux, la podría usar sin ningún problema. La cosa es que yo ya tengo hechos script y soluciones. Desde que nos cerraron la llave del CentOS, el CentOS y lo convirtieron a CentOS Stream, todos los scripts, todas las soluciones que tenía para Red Hat, las migré hacia Debian. Y sin ningún problema las podría migrar hacia GUIX. La cosa es que ya lo hice hacia Debian. Y no veo alguna razón por el cual tendría que reescribir todos los sistemas, todos los scripts y todo para que funcionasen en una distribución diferente a Debian. Es una cosa más de no me enteré de ella antes que de no querer usarla. Y ya está, o sea, es eso. Si te gusta, úsala. Ahora veo que habla también de virtualización y de una cosa que se llama Geneti. Bueno, en cuanto a virtualización, estoy muy casado con KVM, la virtualización de kernel de Linux, y con QEMU. Y como ya lo habrán visto en mis videos, normalmente virtualizo con QEMU, que también tengo instalado VirtualBox y VMware Player en algunas ocasiones, también lo he usado, pero mi máquina virtual por excelencia siempre es QEMU, con aceleración de hardware por medio de KVM. Así que dicho eso, no tengo mucho tiempo de uso en GUIX y por lo tanto no sé qué es Ganetic. No dudo que es algo muy bueno, porque no lo sería. Estamos hablando de que es un Linux al final de cuentas.
Y yo les he dicho muchas veces que Linux es Linux. Si no fuese porque tuviera que reescribir todos los scripts y todos los sistemas y todo y volver a compilar todo con librerías y todo lo que requeriría para GUI, porque no se me ocurrió hacerlo en Docker donde lo podría hacer súper sencillo, lo hice así raw, vanilla. Entonces, como no tengo esas soluciones para moverlo todo rápido, y involucra esfuerzo volver a recompilar y volver a migrar todo, por lo menos para que cumpla con todas las dependencias, ese es el motivo por el cual no estaría usando GUIs en primer lugar, así que no lo uso más allá de algo como curiosidad, de ver qué tiene, cuáles son sus novedades, pero hasta ahí. ¿Cómo puedo aplicar en mi hogar la calidad de servicios? Eh, Esto es la abreviatura en inglés de QoS, o sea, calidad de servicio, Quality of Service. Lo puedes hacer de la siguiente manera. Si quieres hacer calidad de servicio de forma muy controlada, o sea, que tú controles todo en él, pues tengo artículos en mi blog que te pueden ayudar a hacerlo y también tengo videos que hablan de eso. Primero los artículos. Aquí en el buscador le puedes poner QoS de calidad Quality of Service y ya nos trae la primera artículo que lo escribí en el 2013. Esto sigue siendo vigente, no ha cambiado los comandos. Aquí yo estoy haciendo uso de 2 tarjetas de red y pues aquí están los comandos para hacerlo. Comandos tcfilter y los iptables. De hecho aquí hay una demostración con un videito de cómo funciona. Y más recientemente tengo también un video de calidad de servicio, así que le puedes poner Last Dragon QoS y seguramente nos sale un video con QoS en Linux, la neutralidad de la red. Por favor vete estos videitos y cuando los hayas terminado de ver yo creo que habrás conseguido la respuesta que requieres. Ahora, ¿cómo lo hago yo? Yo tengo un firewall, ya lo he mostrado en otros videos, que es una computadora y en algunas ocasiones es una Raspberry. En la siguiente pregunta tenemos algo interesante: Arch o Slackware. Las dos, ambas son Linux. Es como que me dijeras Red Hat o Arch, Slackware o Debian. Vamos, todas son Linux, yo las manejo como Linux. En el caso de Arch y Slackware tienen instaladores muy poderosos, en el sentido de que no te ayudan casi en nada. Bueno, Arch tiene rato que no lo instalo, hasta donde sé creo que ya tiene instaladores más sencillos para los no inicializados, los no profesionales. Creo porque tiene rato que no lo instalo. Yo me quedé en que tú tienes que instalar Arch sabiendo lo que tienes que hacer. Y esa es una de las mejores instalaciones que he visto, como las de Slackware, en donde tú, como tú sabes todo lo que tienes que saber del sistema antes de instalarlo, puedes hacer magia, puedes hacer cosas que los instaladores como Anaconda o como el de Debian no pueden hacer a menos que les hagas algún tipo de hack. Arch y Slackware te permiten hacer estas cosas de forma nativa y de forma sencilla. Pero, como dije, tiene rato que no instalo un Arch. Y Slackware también tiene mucho tiempo que no instalo. Bueno, lo instalé hace un tiempo, por eso hay un video de Slackware en mi canal que no tiene más de 2 meses. Pero una vez instalado, estamos hablando de la parte de instalación. Una vez instalado, a mí me da exactamente igual si es Arch, si es Slackware, si es Debian, si se trata de Red Hat o cualquier otra, porque Linux es Linux. Lo único que las diferencias es que en algunos casos tienen unas librerías y otros tienen otras librerías, pero eventualmente y con un poco de esfuerzo haces que una haga exactamente lo mismo que la otra, porque Linux es Linux. Así que en cuanto a instalación, si me preguntan cuál me gusta más, pues me gusta, pues la última que me gustó mucho fue Arch, pero también me gusta mucho Slackware. Las dos, no sabría por cuál irme en cuanto al nivel de instalación, y ya en el momento de uso me da exactamente igual cuál de las distribuciones sea. ¿Por qué? Porque ya cuando ya esté instalado Linux es Linux. Hola, no me pierdo ninguno de tus videos. Muchas gracias por eso. ¿Tienes pensado hacer demostraciones usando herramienta Netcat?
no solo es para levantar un servidor, complementándolo con otras tools, se podría hacer un montón de cosas. Sería interesante que le dedicaras un video, saludos. Y sí, ya que lo mencionas, sí, Netcat es una gran herramienta. Seguramente, y ya con la idea que me has dado, podría dedicarle un video, ¿por qué no? Así que en algún momento, espero que no muy lejano, pues tendremos un video de Netcat. Esto tiene más que ver con redes. Netcat no es una cosa de Linux. Netcat es una cosa que tiene que ver más con redes, por lo que puede funcionar a nivel de redes, como un video de redes. Pues ya está. Podrías hacer una demostración de instalar una impresora en GNU Linux con PostScript, pinche Last Dragon, el crack. Gracias por lo del crack. Y entiendo el contexto del pinche. Aquí en este caso sé que se trata de un elogio, no de un insulto. Muchas gracias. Y sí, pues así se instala con PostScript. Para la pregunta del PostScript, bueno, lo más importante es que tu impresora de entrada soporte PostScript. Cuando estás comprando tu impresora, fíjate en el manual o en la caja que indique que soporta PostScript. Si lo soporta, ya estás del otro lado. PostScript es primo del PDF. Y si tú sabes que puedes imprimir, mejor dicho, si tú puedes crear un PDF, sabes que como se ve ese PDF en Windows, se va a ver en Linux, en Mac o en cualquier otra cosa. PostScript es primo del PDF, son casi la misma cosa con diferentes detallitos, pero así como el PDF es para visualizar documentos en cualquier sistema operativo y visualizarlo de la misma forma, PostScript es para imprimir documentos y se van a imprimir de la misma forma sin importar el tipo de impresora mientras este soporte PostScript. Entonces, en Linux o en cualquier cosa agregas una impresora. Yo, como no tengo ninguna impresora, me va a agregar una genérica, que es esta, que solamente imprime texto de forma virtual. Y eso es todo, ¿no? No me va a dar más opciones, una text only printer, pero yo puedo decirle que quiero detalles de la impresora. Normalmente esto no sería necesario porque Linux tiene plug and play. Si tú le enchufas la impresora, solito va a buscar los drivers. En caso de que no, ves el modelo de tu impresora y luego vienes a seleccionar de la base de datos un modelo de impresora. Y por ejemplo aquí estamos con Hewlett Packard. Puede ser cualquier otro modelo, no necesariamente Hewlett Packard, pero nosotros vamos a pensar que tenemos un HP. Y entonces aquí vemos en la lista de modelos, por ejemplo esta 2500, todas estas son de un driver muy específico, hasta que llegamos a esta 2500M que sí soporta PostScript. En la caja te debe decir que lo soporta. Ya con eso lo eliges y no necesitas más driver. PostScript es un estándar. O puedes ir a buscar otras, te compraste una 1200, esa no tiene ningún modelo que soporte PostScript, pero la 22050 sí soporta PostScript. Imagínate que te compraste esta impresora, tú la ves en que en la caja dice que soporta PostScript, vienes aquí a las bases de datos de controladores y le das PostScript. Una vez que le has dado esto de agregar PostScript, pues ya está listo. Aquí de hecho aquí te dice que su controlador es una Fumatic, bla bla bla, HP y es PostScript. Listo, con esto estás listo para imprimir. Por supuesto, como dije, asegúrate que tu impresora soporta PostScript y ya estás del otro lado. Primero, gracias por tantos años de experiencia que nos resumes con cada video. La pregunta es, en Gentoo, al hacer el Stage 2 y recompilar el kernel, ¿puedo personalizar los módulos que van a cargar y los que no? Esto como lo puedo hacer en Debian. También sería recompilando el kernel desde kernel.org, o hay una forma Debian de recompilar el kernel y dejarlo con los módulos estrictamente necesarios y hacer un poco y así hacer un poco más óptimo el sistema. Por ejemplo, una VM, una máquina virtual, VM, supongo que está haciendo referencia a Virtual Machine, sobre KVM, no necesitaría un módulo de Bluetooth o el de tarjetas de sonido, etcétera. Gracias por también los elogios de los años de experiencia. Muchas gracias por eso. Respondiendo a la pregunta, el kernel es, pues el kernel, valga el pleonasmo y redundancia. El kernel es el mismo en todos los Linux, sea Gentoo, sea Debian, Slackware, Arch, Red Hat.
todos son lo mismo. La respuesta corta a lo que preguntaste es sí. Y no solo sí ahora en el 2023, sí desde 1990, desde que se creó el primer empaquetado del kernel. Por medio del makeconfig tú puedes elegir, bueno, si lo quieres hacer de una forma interactiva, puedes usar el makeconfig, lo cual te va a dar una interfaz en la que puedes activar o desactivar los módulos que quieres que se compilen. O si eres muy hardcore, puedes editar el archivo .config dentro del kernel y activar línea por línea los módulos que quieras. Sí, entonces la respuesta es sí. Los kernels desde kernel.org se denominan kernels vanilla o kernels vainilla. Estos kernels todos vienen con esta capacidad de que al momento de estar compilando tú puedes decidir qué activar y qué no activar a la hora de la compilación. Como bien dice, si no necesitas tarjetas de sonido, no le actives el hardware de sonido. Esto, el resultado va a ser que el kernel va a ser más rápido y más pequeño, porque no tiene que cargar con el peso de módulos en caso de que lo hayas hecho módulo, porque también lo puedes inyectar embebido. Normalmente cuando estás haciendo la compilación, marcar con un asterisco, si lo estás haciendo en el makeconfig en la manera interactiva, el asterisco significa embebido, y embebido significa incrustado adentro del kernel, que ya no es un módulo, sino que desde que carga el kernel está ahí. Que por ejemplo esta era la forma en la que cargábamos el extendido 2. Como ejemplo, el extendido 2, que es el sistema de archivos que durante muchísimos años fue el principal de Linux, no tenía ningún sentido ponerlo como módulo, porque era muy probable, pero muy probable, que el usuario iba a terminar usando extendido 2. Así que antes de los initran y antes de que hubieran más extendido 2, 3, 4, XFS y otros sistemas de archivos, se daba por hecho que se iba a usar el extendido 2, así que le ponías un asterisco y este código, en lugar de ser un módulo, se volvía un embebido dentro del kernel, por lo que desde que cargaba el kernel ya sabía internamente en la RAM que siempre estaría cargado el extendido 2, no habría forma de descargarlo. Bueno, el resto de cosas sí lo puedes hacer modular. Actualmente hasta el extendido 2 lo puedes hacer módulo, porque para eso sirve el initram, para cargar módulos separados del kernel. Y como respuesta final es sí. Si no quieres algo que esté como módulo, ni tampoco quieres perder el tiempo compilándolo, pues desactívalo tanto como embebido y desactívalo como módulo. Y de esta manera, a la hora de compilar, no solamente va a tardar menos la compilación, sino que el kernel va a ser mucho más ágil y más rápido, porque no tiene que cargar con código extra de cosas que no vas a usar. Como bien dices, por ejemplo, si yo usara una máquina virtual, de hecho yo tengo kernels para máquinas virtuales, mis máquinas virtuales no tienen driver para cosas como IDEs o tarjetas ISA, tampoco tienen para tarjetas en general de red, porque yo lo que uso es VirtIO. Entonces le voy quitando todos esos drivers que no voy a usar, porque al final voy a terminar usando VirtIO tanto en video como en tarjetas de red como en discos duros, lo que hace que al final yo termine con un kernel bien delgadito. Si estos kernels no se van a usar con red, pues entonces ni siquiera tengo que activar NetFilter, ni el nuevo NFT tables, ni nada de esas cosas. Entonces puedo terminar con un kernel muy delgado, especialmente los que van en máquinas virtuales. Y ya está. Sí. Entonces, después de esa respuesta largota, la respuesta rápida es sí. Sí puedes hacer eso que me estás diciendo que quieres hacer. Última pregunta de este video. Vi tus videos de QEMU. ¿Podrás tocar el tema de la virtualización de Zen Server de Citrix? Te mando un abrazo. Gracias por el abrazo. Te mando un abrazo de regreso y saludos también. Claro que sí, podemos tocar el tema. Este tipo de virtualizaciones, la Zen, las de Intel, por ejemplo, el HA Intel, que tuve un video de no hace mucho también de cómo virtualizar con este tipo de aceleración de hardware. Sí, o sea, sí, son cosas que se pueden usar especialmente con QEMU, que es una navaja suiza que puede usar muchos tipos de aceleraciones, que en algún momento podríamos tocar en algún video, cómo hacerlo con Zen Server. Yo estoy muy casado con KVM en el sentido de que ya viene en el kernel, ya está ahí presente en todos los kernels, por lo que no me tengo que quebrar la cabeza. El Zen también viene como módulo en el kernel, así que también podríamos hacerlo,
aunque es un poquito más complicado que simplemente poner Enable KVM en QEMU, por lo que no lo hago de forma directa. Sin embargo, hay distribuciones que compiten con VMware's XE, como la XCP. Estas distribuciones no virtualizan con KVM, virtualizan con, creo que con Xen, y nos podemos dar cuenta que la virtualización es bastante buena. Ese tipo de aceleración de virtualización es muy buena. Y pues sí, entonces en algún momento podríamos tocar ese tema. Claro que sí. Pues veremos cuando se nos da la oportunidad de hablar de Xen y de otros mecanismos de virtualización. Y pues ya está. Muy bien, pues ya acabamos con las preguntas de este episodio número 2. Pues ya saben, yo soy Last Dragon. Muchas gracias a todos los que me han hecho preguntas. Espero haber dado las respuestas que esperaban. Si no, déjenmelo en los comentarios y podemos retomarlo en el siguiente video. Y pues si gusta seguir viendo este tipo de videos donde me preguntan y responden, o otros temas de tecnologías de la información, pues por favor suscríbete al canal, activa las notificaciones. Puedes seguirme en Twitter en lastdragon.net. No, ese no es mi Twitter, ese es mi blog. En mi blog es www.lastdragon.net, o seguirme en Twitter en lastdragonmx. Y pues en la descripción del video además dejo unas ligas hacia nuestro grupo de Telegram en el que puedes participar. Y si tú sabes cómo resolver problemas, pues también ayudar a los que tengan problemas. Y pues, como ya se la saben, Linux es maravilloso, y si ustedes lo saben usar, ustedes también. Adiós.